Ok, entonces, por favor acompáñenme en sus Biblias. En esta oportunidad voy a leer de la Reina Valera en el Salmo 119, versículos 89 al 96, y creo que estoy muy animado con seguir este, este, mm, este salmo. Ayer en la capilla de Masters, como alumno de Masters, tengo que leer escuchar las capillas, y el profesor, el doctor Horn, habló de este salmo también, y realmente me quedé impactado de la importancia de la palabra de Dios, y la importancia de cómo el Señor, a través de la preservación de las Escrituras, permite que su palabra sea mantenida por el tiempo, y que a través de su gracia y su misericordia, Dios mantenga la palabra de Dios. Entonces, hoy día vamos a ver viviendo los preceptos de Yahweh o Jehová, de los versículos 89 al versículo 96. Leo para ustedes 89 al 96. La letra hebrea es la letra Lamet, y nos va a mostrar la importancia de vivir en los preceptos de Jehová, y la importancia de la preservación de las Escrituras. Dice así, el 89 al 96. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsiste, perdón, y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oremos al Señor. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, noche ya, que nos ayudes a fortalecer nuestra vida por medio de su palabra, por medio de lo que usted quiere para con nosotros, por medio de lo que usted va a ayudarnos a vivir conforme a tu santa voluntad. Gracias, Señor, por la importancia de vivir en los preceptos de Jehová, en los preceptos de que nos permite entender cómo tú preservas de generación en generación la palabra, y cómo nos permites transmitirla a otros. Te agradezco, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Uno de mis grandes sueños, junto al hermano Steve, es formar un seminario. Pero no tan solo un instituto bíblico virtual a través de internet y todo lo demás. Es un seminario bíblico, es un seminario en el cual alumnos pudieran estar tiempo completo, pastores se capaciten tanto en su palabra, y que podamos fortalecer a personas de generación en generación para que vivan conforme a la palabra. Y creo que uno de los salmos más maravillosos, y uno de los más mayores escritos, y que es la porción más larga de toda la escritura, o el capítulo más largo de toda la escritura, es el Salmo 119. Y no porque Dios, increíblemente no porque Dios haya querido dejar otro, en su gracia y en su misericordia permitió que precisamente hable de la palabra de Dios. El pasaje más largo de las escrituras habla de la palabra de Dios y de la importancia de vivir la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, el Salmo 119 ha marcado mi vida, y creo que a muchos ha marcado la vida, en donde nos enseña la importancia de la palabra de Dios, no porque queramos estudiarla, porque sí tener y adquirir conocimiento, sino que
tiene un propósito por el cual el salmista escribió este salmo. Si me acompañan, por favor, nuevamente en manera de recordatorio, el Salmo 119, en los versículos 1 en adelante, dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces, el propósito es bienaventurado, es feliz a aquellos que, los perfectos del camino, los que viven la vida guardando la palabra de Dios. Son felices aquellos que guardan su palabra y con todo el corazón le buscan. Entonces, el propósito es para aquellos que quieren guardar su palabra, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Este salmo fue escrito. Entonces, y no por casualidad, fue escrito como acrósticos. Cada letra del abecedario hebreo está establecida en este salmo y era muy común memorizarlo. Entonces, cada palabra que comienza con el abecedario, con la letra, en este caso hebrea, comienza su palabra. En este caso, para siempre, en el Salmo 119, 89, va a ser el versículo clave, y comienza diciendo: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esa palabra para siempre es la palabra lamet, que en el original hebreo comienza. Pero esa estrofa, para siempre, oh Jehová, tu palabra, va a ser el versículo clave de lo que nosotros vamos a aprender hoy día de hoy. Eso nos muestra también dentro de la doctrina de la perseverancia de las escrituras o la preservación de las escrituras. Las escrituras se preservan porque Dios lo ha permitido así. Dice que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, Dios no ha querido que otra cosa se mantenga. Si bien es cierto, como dice el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, por este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Y como nos ha hablado por su Hijo, Él ha permitido que su palabra haya quedado escrita para que por medio de su Espíritu Santo nosotros vivamos la vida cristiana. Por lo tanto, Dios permitió en este salmo, en este párrafo, a través de la letra Lamed, recordarnos la importancia de para siempre. Es la primera estrofa. Están, por lo general, en los versículos anteriores, el salmista se muestra un poquito en búsqueda de la estabilidad tanto física como emocional, y el salmista busca la palabra eterna de Dios. Mira lo que dice en los versículos anteriores. Dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Y en el versículo 86 dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Entonces, la palabra es suficiente para toda situación que pueda estar viviendo alguien. Entonces, uno de los grandes problemas de las personas y de las iglesias que están deficientes es porque no saben interpretar correctamente la palabra o no son guiados precisamente por sus liderazgos en una buena guía bíblica. Entonces, fíjese en la importancia de los versículos anteriores. Comienza la persecución, él está interesado en tener una estabilidad física, emocional, independiente de los enemigos que pueda tener, y él está recorriendo y recordando que estamos deseando la consolación, y dice que no importa lo que yo esté viviendo en el versículo 87, pero vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca, en el versículo 88. Por lo tanto, Lamed comienza: para siempre, oh Jehová, permanece su palabra. Entonces, la estrofa anterior o el párrafo anterior de la letra Kaf nos va a mostrar que
a pesar de la persecución, a pesar de la necesidad de tenerte a ti, en el capítulo 119 o versículo 89 nos dice y nos da el recordatorio diciendo que la palabra permanece para siempre para guiarme. Por lo tanto, el salmista sabe que aunque la persecución provoque desánimo, angustia, desesperación, la fidelidad de Dios descrita en su palabra destaca una característica de Dios que es la fidelidad en su palabra. Por lo tanto, la palabra va a ser suficiente. Nosotros creemos que la palabra va a ser suficiente a pesar que provoque desánimo, angustia o desesperación. Dios muestra su fidelidad en su palabra y por eso dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, porque yo necesito de ella. Y damos gracias a Dios por eso. Estuvimos viendo el otro día con mis hijos lo que hacían los hermanos en Norcorea cuando eran perseguidos, porque ustedes saben que tienen países, son países comunistas, tanto Norcorea como China, que en realidad Norcorea es uno de del comunismo más cerrado y China es un comunismo abierto al capitalismo, pero a lo largo igual siguen siendo persiguen a los cristianos y en Norcorea y en China, algunas de estas personas, los párrafos los cortaban en tiritas, es decir, cortaban las Biblias en tiritas porque no permiten tener acceso a pendrive o a nada, entonces los pequeños párrafos que tienen de la Biblia los cortaban de esta manera y los guardaban entre medio de sus ropas para ir memorizando la palabra de Dios. A veces algunos de ellos los plastificaban, estos trozos de la Biblia, y los guardaban en los estanques de los baños para ir recordando y memorizando la palabra de Dios, porque no la tenían. Entonces, mientras más palabra tenían en su mente, más podían estar aliviados cuando venga el desánimo, la angustia o la desesperación. Por lo tanto, hay muchos testimonios a lo largo de la historia que nos muestran la importancia de recordar la palabra de Dios en nuestras mentes. Hay una ilustración, no sé si ustedes conocen a un intelectual que se llama Voltaire o Valtier, que en realidad era inconverso, era pagano. Él eh, era un enemigo no tan solo del cristianismo, sino que de la palabra de Dios. Él sí creía en Dios, pero creía en Dios de una forma media mística, por lo tanto, era teísta. Entonces, al ser teísta, para él eh, todo era Dios, por lo tanto, no necesitábamos de una guía escrita para vivir. Mira lo que les pasa a este hombre Voltaire, un intelectual de muchos años atrás. Él escribió muchos escritos en contra de la palabra de Dios, pero la importancia de mostrar la perseverancia de la palabra, aunque esta persona quiso destruir la palabra de Dios, mira lo que le pasó. Sin embargo, no cambia el hecho de que Voltaire se consideraba enemigo y crítico de la Biblia, al extremo que dijo que después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Eso fue su frase principal que llamó mucho la atención. Pero como dice el dicho, el tiempo es el peor enemigo de un falso profeta. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa misma donde vivía fueron compradas por la Sociedad Bíblica en Ginebra. Por lo tanto, en el 24 de diciembre de 1933, el gobierno británico le compró a los rusos el valioso manuscrito cineítico de la Biblia por $500,000. En contraste que en ese mismo día, la primera edición de la obra de Voltaire costaba 0.11 centavos en las librerías de París. Actualmente las imprestas más grandes de Biblia en Europa se encuentran precisamente donde murió Voltaire. Además, hoy la palabra de Dios se encuentra encabezada en la lista de los libros más traducidos por el mundo. Entonces, mire lo que él dijo: después de mi muerte,
la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Y un libro de Voltaire en ese mismo tiempo, cuando se compraba su casa, en donde la Sociedad Bíblica de Ginebra la compró, pasó a valer millones, medio millón de dólares, y su escrito $0.11. Es increíble. Entonces la palabra de Dios va a permanecer, aunque existan personas que la quieran destruir. Por lo tanto, esta ilustración de Voltaire nos enseña mucho que Dios es fiel. Mire lo que dice el versículo 90. De generación en generación tu fidelidad, es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por lo tanto, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Eso es una traducción en la en la Biblia de las Américas. Y algunos comentaristas incluyen este término entre los que se refieren a la palabra. Sin embargo, el versículo en realidad es el segundo versículo del Salmo 119, versículo 89, que no hace referencia directa a la palabra de Dios, sino que más tiene que ver con la fidelidad de Dios. Por lo tanto, la fidelidad es uno de los atributos eternos de Dios. Dios siempre es verdadero y la palabra hebrea es amén, es decir, así sea. Por lo tanto, nos enseña que la fidelidad para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos, y como dice la Reina Valera, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por lo tanto, el énfasis de la Reina Valera está bien, que de generación en generación es importante la fidelidad de Dios. Algunos hablan de la fidelidad de la palabra, pero es la fidelidad de Dios en sí, de su eternidad, de su fidelidad. Él es siempre y verdadero. El mismo Salmo, el mismo versículo dice por todas las generaciones. Tu fidelidad permanece para siempre por todas las generaciones, porque tú estableciste la tierra y ella permanece. Entonces, la idea de estos versos es una fila que se centra en el concepto de el infinito, es decir, su fidelidad es infinita. Su palabra está firme, permanece en los cielos y su fidelidad es infinita. Con tal fraseología, el salmista continúa describiendo primero a la referencia de la palabra de Dios y luego a la fidelidad de Dios. Entonces, su palabra permanece en los cielos para siempre, nunca cambia, y además Él es fiel por esencia, por todas las generaciones, infinitamente va a ser fiel. Si su palabra es verdad, lo que está escrito de Él y de Dios es verdad. Por lo tanto, debemos tenerlo muy claro eso. Entonces, por el contrario, el salmista mismo podría haber permanecido rápidamente sin esa permanencia. Miren lo que dice el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces acá nos va a hablar que por todas las generaciones es su fidelidad y la permanencia de los atributos santos a nuestro favor. Por lo tanto, acá en el versículo 92 es clave para mostrar la, la, la permanencia, la preservación de las escrituras, la fidelidad de Dios en sí mismo de generación en generación, y además el salmista toma esa palabra de Dios y la transforma para su vida como un gozo, para que cuando esté en aflicción, él no perezca. Y ahí esa es la clave de la vida cristiana, hermano. Mientras más palabra de Dios tenemos, más recursos vamos a tener para cuando estemos viviendo momentos difíciles, porque nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestro corazón muchas veces son engañosos, pero cuando palabra de Dios está memorizada en nuestra mente, en nuestro corazón, pasamos tiempo en la palabra, si esa palabra no es gozo, entonces hubiese perecido. Entonces a mí me causa mucha curiosidad. Hay hermanos en consejería, hemos hablado no tan solo en nuestra iglesia, sino que con otros hermanos en otros lugares. Es difícil para ellos tener un tiempo con la palabra. Y no estamos hablando de devocionales así como normas, sino que la palabra sea un deleite,
¿Qué quiere decir eso? Que yo me goce en estudiar, profundizar, conocer la escritura, para que cuando ese recurso esté en el momento de aflicción, Dios me, a través de su Espíritu Santo me la recuerde y pudiera vivir entendiendo que Dios, su palabra permanece para siempre y que Él es fiel y que Él me va a ayudar en este momento. Es uno de los atributos de Dios más frecuentemente que se destaca en la Escritura. El fiel Dios es digno de nuestra fe, de nuestra confianza, guarda su promesa, guarda el pacto, cumple su palabra, pero también sus amenazas. Es inmutable, es fiel, es justo para perdonarnos el nombre de Cristo por su obra cumplida. Entonces, eso nos va a ayudar a vivir una vida con convicción. Cuando la palabra de Dios es mi deleite, cuando mi vida está llena de angustia, llena de temores, llena de cuestionamiento, llena de incertidumbre, llena de, como dice la escritura en otros lugares, como hombres inconstantes en sus caminos, es porque la palabra no ha sido nuestro deleite. ¿Por qué una persona, un creyente puede llegar a ser inconstante? La palabra de Dios también dice que los creyentes apagan el espíritu porque, porque la palabra de Dios no es un deleite en su vida. Entonces, dice acá que es tan importante que él hubiese perecido, hubiese muerto en su aflicción porque no tienen su palabra. Y hoy día escuchaba un sermón de MacArthur que decía que muchas personas, incluso comparaba, hay personas que toman la palabra de Dios a los que, incluso cristianos, que hablan de la psicología o la psiquiatría como la ayuda profunda del alma versus la palabra de Dios es como un parche curita. Entonces, si la cirugía profunda es la psiquiatría y la psicología y la palabra de Dios es un parche curita, claramente las iglesias han cambiado el rol que cumple su palabra. Entonces, por eso tenemos tantos problemas en las iglesias. Por eso muchas veces las iglesias han apagado al Espíritu Santo. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú no has afligido, has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra desde siglo hasta siglo, tú eras Dios. ¿Y dónde está eso? En su palabra. Por lo tanto, cuando yo entiendo eso, estoy viviendo momentos de aflicción. Recuerdo de que generación en generación, Él, lo que se ha revelado de Él por medio de su palabra, nos hace tener paz. Mira lo que dice el Salmo 102, versículos 26 y 28. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán, los hijos de tus siervos habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti. Muchas promesas están escritas en la palabra de Dios. Deuteronomio 7:9, hablando de Israel. Conoce pues Jehová tu Dios es Dios, Dios es fiel. Guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos deleite o delicia a nuestra mente y nuestro corazón la palabra de Dios, esta nos va a ayudar al momento, por la guía del Espíritu Santo, al momento que vivamos aflicción. Pues de la misma forma conocemos más a Dios, conocemos su carácter, conocemos quién es, conocemos sus atributos, por lo tanto vamos a estar seguros en esta palabra. En Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son de misericordia y de verdad para los que guardan el pacto y sus testimonios. Salmo 36:5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89:2 y 3 dice,
porque dije, para siempre será eficaz misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido y juré a David, mi siervo, diciendo, y es lo que dice más adelante ese salmo. Entonces, claramente tenemos muchas revelaciones escritas de quién es Dios. Por lo tanto, nos da seguridad, nos afirma en su verdad. Por eso vamos a predicarla, vamos a enseñarla y la palabra de Dios va a ser nuestro deleite, porque mientras más conozco de la palabra de Dios, más voy a conocer a Dios. Voy a saber quién es. No necesito una revelación especial. No necesito otra revelación. Necesito su palabra. No necesito escuchar soñar. No necesito una voz externa que me hable. No necesito una profecía. Necesito la palabra de Dios. Porque si ella es mi deleite, me va a guardar en el día de la aflicción. Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad debe ser también una característica en el creyente, es un aspecto futuro del espíritu, por excelencia, la cualidad que Dios demanda de nosotros, los dispensadores de sus misterios, si somos fieles en lo pequeño, se nos confiará lo grande. Es con la ayuda de Dios que el creyente podrá ser fiel hasta la muerte y por ella hay promesas y un rico galardón. Por lo tanto, esa fidelidad yo la obtengo en mi vida cuando tengo su palabra, cuando entiendo que Él es fiel, entiendo que Él no cambia y por lo tanto debe ser una característica en mi vida también. Salmo 100, nuevamente en el Salmo 119, 92, hay otra cosa importante. Dice, si tu ley no hubiese sido mi deleite. Y acá tengo un párrafo de un artículo del pastor John Piper. Dice lo siguiente, en referencia al gozo y el deleite. Es un problema del cristiano. El cristiano, viviendo en este mundo, enfocándose en este mundo, su deleite no está en Dios, ni en su palabra, ni en Cristo, ni en lo que representa Dios. Y una de las razones por la cual soy un cristiano que soy, dice él, con la teología que tengo, es que sé que la Biblia requiere de mí cosas que yo mismo no puedo producir inmediatamente por mi propio poder. Él dice que estoy caído, soy un pecador y sin embargo sé que debería sentir las emociones que la Biblia espera que sienta. Él dice, me reconozco o me conozco culpable. Agustín dice, Padre, manda lo que quieras y concede lo que mandes. Sabía que Dios le había ordenado ciertas emociones que él no podía hacer que le sucedieran por sí mismo. De modo que oró diciendo, oh Dios, si me vas a mandar estas cosas, concédeme que me las des cuando las mandes. Entonces, la primera definición de deleite, para entender eso, ¿por qué yo no sufro deleite en la palabra de Dios? Es un buen sentimiento. Por lo tanto, la pieza clave para poder vivir en este deleite debe ser en la palabra. La última pieza es lo que vemos es en su palabra y en el mundo. Es obvio que el lugar más autorizado y claro de donde vemos la belleza de Cristo es en su palabra, la Biblia. Por eso el Espíritu Santo inspiró la palabra para que pudiésemos leer la palabra y conocer a Cristo. El Espíritu Santo nos da ojos para ver las bellezas de Jesús que provocan gozo en nuestros corazones. Y ahí está la clave, hermano. Si el Espíritu Santo provoca la revelación de quién es Cristo, vamos a tener gozo en nuestros corazones cuando leamos la Escritura. No es solo en la palabra que vemos a Cristo, vemos en sus dones en las personas, lo vemos en los dones en la naturaleza, lo vemos en los dones de lo que Dios o lo que Dios nos ha dado por comida, en todas las cosas buenas del Padre y que está en los cielos, que cada regalo de Cristo para nosotros está destinado a ser comunicación de algo de sí mismo, de modo que vemos a Cristo no solo probamos a Cristo en su palabra, sino que también en sus obras. Por lo tanto, la definición
con la que estoy trabajando es el gozo, que es un buen sentimiento del alma producido por el Espíritu Santo que nos hace ver la belleza de Cristo en su palabra y en su trabajo. En nosotros, a pesar de nosotros, Dios es fiel y quiere que nos gocemos de Cristo. ¿So ¿Qué quiere decir, Pastor Piper? Es que nosotros debemos lograr experimentar el gozo de Cristo y el gozo en su palabra y experimentar el contentamiento cristiano cuando somos guiados por su Espíritu Santo para vivir en contentamiento. Entonces, muchas personas viven su vida no contentas porque la palabra no es su deleite. Pablo le dice a Evodia y Sintique en Filipenses 4 que vivan en armonía, que dice, le habla a Fiel, compañero, que también te ruego que ayudes a estas mujeres a que compartan mis luchas a causa del Evangelio junto a Clemente, colaboradores míos, en cuyos nombres está escrito el libro de la vida, y le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La clave del crecimiento espiritual es el contentamiento en Dios y en su palabra. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, vuestra bondad sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca, por nada debemos estar afanosos, antes bien en todo, mediante la oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La clave de la vida cristiana es el deleite, el gozo en Cristo y en su palabra. Por lo tanto, mire lo que dice el versículo 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque en ellos me has vivificado. ¿Se dan cuenta? Cuando son gozosos, cuando tengo gozo en la palabra de Dios, vivifica mi alma, me deleito en ella. Es exactamente la palabra hebrea para siempre, para siempre. Claramente, para siempre voy a vivir gozándome. No vamos a leer eso, pero mira lo que dice el versículo 96, dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tus mandamientos. Un límite a toda perfección. La palabra hebrea perfección solo aparece aquí, tiene dos significados potenciales. Integridad de conocimiento, lo que significa que el salmista, el entendimiento es limitado en comparación con la palabra de Dios. Integridad es la perfección, lo que significa aparte de Dios, infinito, limitado e incompleto. Por lo tanto, el segundo significado es preferible, que da a eco con lo expresado. Todo, o la referencia a todas las cosas, el universo creado por Dios, tan maravillosa acción como la creación de Dios, su perfección, es reemplazada por su palabra. Por lo tanto, toda cosa, entendimiento es limitado con la palabra de Dios. La integridad es la perfección. Lo que significa es que todo aparte de Dios es infinito, limitado e incompleto. Y lo que dice acá, a toda perfección he visto fin, amplio entendimiento es tu mandamiento. Entonces, lo que podemos determinar en la última frase del versículo 96 es que no hay otra perfección que no sea en Dios. Por lo tanto, esa debe ser nuestro deleite. Entonces, si yo tengo contentamiento con la palabra, me gozo en ella, me va a ayudar en los momentos, y como dice acá, me has vivificado, me has ayudado a vivir conforme a ella de generación en generación, por lo tanto hubiese perecido de aflicción si no hubiese sido por su palabra. Porque la palabra por generación en generación ha permitido que nosotros vivamos en fidelidad hacia Él. Aplicación y final, por ejemplo, en Sayin, que es la palabra anterior, la palabra de Dios nos anima, debo sentirme animado o animada. Het, la palabra de Dios establece una relación, debo ser fiel. En Tet, la palabra de Dios es buena, debo deleitarme en ella. Yod, la palabra de Dios nos enseña la oración de orar. Kaf, la palabra de Dios promete esperanza.
y debo aferrarme a ella, y Lamed, la palabra de Dios es eterna y nunca debo olvidarla. Y le voy a leer una frase de, eh, le voy a leer una frase de Charles Spurgeon. Dice lo siguiente, hablando de David: como otros siervos de Dios, David sabía que no se sentía como en casa en este mundo, sino era un peregrino a través de él, buscando un país mejor. Sin embargo, no suspiró por este hecho, sino que cantó al respecto. No nos dice nada de sus suspiros de peregrino, pero habla de sus cantos de peregrino. Incluso en el palacio en el que vivía no era más grande que la casa de su peregrinaje, la posada en la que descansaba, la estación en la que se detuvo un rato. ¿Qué quiere decir eso? Que David toda su vida fue, mientras tanto estuvo creciendo, conforme a la verdad de Dios, cantó de este peregrinaje. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo y somos parte de este peregrinaje? Es cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra. No hay otra cosa que no sea, como dice, que es dulce más que la miel que destila del panal. Es más deseable que cualquier tipo de oro, que el mayor oro afinado. Por lo tanto, eh, la palabra nos anima, la palabra nos ayuda a que seamos fieles. La palabra de Dios es buena y debo deleitarme en ella. La palabra de Dios nos enseña que debo orar. La palabra de Dios nos da esperanza y debo aferrarme en ella. Y la palabra de Dios es eterna y nunca debo olvidarla. Por lo tanto, no sé qué va a pasar en un tiempo de generación en generación, pero más que nunca debemos transmitir la fidelidad a la palabra de Dios y enseñarla para que existan iglesias sanas y generaciones con un evangelio sano. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias porque tú eres fiel y misericordioso, y ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Bendiga este tiempo en el cual podemos hablar de ti, y gracias, Señor, porque podemos recordar la importancia de deleitarnos en su palabra y guardar sus preceptos para toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a transmitir este mensaje de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que vienen, porque no sabemos cuándo va a venir la persecución y nos limiten la enseñanza de su palabra. Así que ayúdanos, Señor, a arraigar la palabra de Dios y predicarla a los cuatro vientos. Y ayúdanos, Señor, a deleitarnos y gozarnos en ella todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga, y espero que haya sido de gozo este tiempo de estudiar de su palabra.